Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Feria Pop Online 2021. Mi nombre es Luigi Jaramillo, soy estudiante de la Universidad del Norte y los estaré acompañando en el desarrollo de esta actividad. Si tienen preguntas o inquietudes, pueden escribirlas en el chat y al final de esta charla les estaremos respondiendo todo. Sin más preámbulo, démosle la bienvenida a nuestros expositores, a Luis Fernando Abello, Carolina Páez, Giancarlo Figueroa y a María Paola Acosta Mejía. Es un honor para todos y un placer tenerlos aquí con nosotros en la Feria Pop Online 2021. Adelante. Muchas gracias, Luigi. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Paola Costa Mejía. Soy la coordinadora del programa de Ingeniería Civil de la Universidad del Norte y en estos cortos 30 minutos vamos a conversar con tres egresados destacados de nuestro programa que en estos momentos se encuentran en el exterior y que decidieron apostar por realizar una doble titulación en universidades en Estados Unidos y en Europa. Con nosotros entonces me permito presentar a Luis Fernando Abello, a Carolina Páez y a Giancarlo Figueroa. Bienvenidos. Hola María Paola, hola Luis, muchas gracias por la invitación. Las preguntas que tengan, todo lo que quieran saber, pueden preguntar y por supuesto estaremos más que felices para contarles un poco de nuestra experiencia, para motivarlos. Así es. Bueno, como para introducir un poco, eh, la Universidad del Norte, bueno, teniendo en cuenta que Ingeniería Civil fue el primer programa de Colombia en obtener una acreditación internacional de IBE, que es la Agencia Nacional de Acreditación de los Estados Unidos, en programas de ingenierías, nos ayudó mucho a fortalecer y a implementar un poco más de convenios internacionales con universidades de diferentes partes del mundo. Eso nos caracteriza, es una fortaleza de nuestro programa y de nuestra universidad y siempre motivar a los estudiantes a hacer este tipo de intercambios, de doble título, de pasantías, de prácticas internacionales. Nuestros tres invitados, los tres, realizaron una movilidad que se llama doble titulación, que consiste en realizar los 4 primeros años de nuestro programa, son 5. Los 4 primeros años lo realizan acá en Uninorte y el último año se van a una universidad en el extranjero a realizar las asignaturas correspondientes a ese ciclo que termina el ciclo profesional y reciben entonces el título no solamente de la Universidad del Norte de Ingeniería Civil, sino también el título de ingeniero civil de la universidad en el extranjero. Y en el caso de la Universidad Politécnico de Milano y la Universidad de Nantes, que están en Europa, bueno, en Francia y ambos países están en Europa, realizan un año adicional, no uno, sino dos, y obtienen entonces un título de maestría. Entonces, inicialmente vamos a conversar un poco de las experiencias de cada uno de ellos. Y mi primera pregunta para los tres es, ¿por qué decidieron estudiar ingeniería civil y por qué optaron por estudiarla en Uninorte? Luis Fernando, adelante. Es una pregunta difícil. Digamos que cuando uno recién se gradúa del colegio, yo creo que al final muchos eligen una carrera que tenga afinidad con las materias en las que uno se destacaba. Y en mi caso a mí me iba bastante bien. Bueno, se me hacía cómodo en las materias de matemáticas, de física. Entonces, desde esa parte me orientaba a investigar por las ingenierías, era lo que me interesaba. Decidí la ingeniería civil y uno en el proceso se enamora de la carrera, uno sigue, uno hace muchas amistades, muchos colegas, que al final eso es lo que lo ayuda a uno a seguir enamorándose de la carrera y seguir conociendo más, aprender, perfilarse, digamos, profesionalmente hacia el futuro, que es una cosa muy importante, siempre tener claro hacia dónde, cuáles son tus posibilidades como ingeniero. Entonces, sí, digamos que o sea, una decisión cuando uno la toma en el colegio no es muy fácil porque muchos tienen muchas dudas entre una carrera y la otra, entre varias opciones, pues, pero todo se va dando, digamos, en el camino y una cosa que para mí muy importante es siempre tener, digamos, una red de amigos, colegas que te ayuden a identificar siempre qué es lo que te gusta. O sea, uno toma la decisión en la universidad, desde el colegio, pero en la universidad uno termina, digamos, de elegir esa misma carrera una y otra vez. O en su defecto, cambiar de carrera si es necesario, para muchas personas ha sido necesario. En mi caso, yo elegí Universidad del Norte también motivado por la acreditación que era nueva en ese momento.
era residente y le hacía mucha publicidad y me vendió la idea. Y sabía también desde el inicio las oportunidades que uno tiene como un norteño en el mercado laboral. Muchas gracias, Luis. Adelante, Carolina. Ok, bueno, buenas tardes a todos y todas. ¿Me pueden escuchar? Súper, súper, ok. Bueno, la pregunta creo que fue por qué estudié o por qué elegí estudiar ingeniería civil. Y yo creo que en el proceso de decisión, o sea, cuando uno se enfrenta a esa decisión, que uno está en 11 y entonces dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que estudiar? No se siente tan claro qué es lo que tienes que estudiar, pero mi caso específico es que yo sentí que a mí me gustaba la teoría como de la construcción. Entonces, como todo lo que es construir, y yo decía, ¿cómo se levanta un edificio? Entonces, eso fue, o sea, esa pregunta específica fue la que a mí me llevó a decir, yo quiero estudiar cómo se hace un edificio. Empezando, eso fue como mi motivación. Y entonces, a partir que entré en la carrera, fui descubriendo que hay muchísimas otras cosas. Entonces está la parte ambiental, está la parte de aguas, está la parte de construcción como tal, está la parte de la estructura. Y entonces yo dije, esta es la parte que yo no estaba completamente consciente que existía, pero que algo en mí decía como que resonaba con esa partecita. Entonces, esa fue como mi motivación, no es algo más que yo sentí, como que yo quiero saber cómo se hace. Y esa fue específicamente. Y entonces, ahí, entonces uno se encuentra en el dilema de en qué universidad estudio. Particularmente yo siempre sentí la afinidad con la Universidad del Norte, sobre todo por su filosofía, porque no es solamente que tú vas a aprender de ingeniería civil, sino que te meten muchas otras áreas que son, por ejemplo, están muy enfocados en los idiomas. Los idiomas son súper, o sea, para mí son un fuerte de la universidad. Entonces, particularmente me metí a estudiar inglés, me metí a estudiar alemán, y yo dije, o sea, estas son todas las experiencias que yo quiero tener como estudiante. Y la segunda razón, bueno, también tocan temas humanísticos, entonces, ¿cómo sería la parte de la comunicación, que es súper importante, etcétera, etcétera? A pesar de que uno sea ingeniero o ingeniera, a uno le tienen que enseñar muchísimas cosas y yo sentí que la Uninorte me ofrecía eso. Y por otro lado, la parte de los convenios internacionales, desde que yo entré a la Universidad del Norte, yo sabía que quería hacer ese doble título que ya había visto en la página. Yo lo vi en la página web cuando estaba haciendo mi investigación y yo dije, ese doble título me lo hago porque me lo hago. Entonces creo que fue mi decisión, ese fue como mi proceso mental, como por qué elegí Uninorte. Si lo tuviera que poner en una frasecita es por todas las opciones que tienen, o sea, todas las opciones que ofrece, que van desde los idiomas hasta las distintas cosas que tú puedes ver, a pesar de que estés en una carrera numérica, que puedes ver distintas cosas, hasta las opciones de trabajo o de estudio que continúan. Entonces, eso es básicamente mi experiencia. Muchas gracias, Carolina, Giancarlo. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, mi historia es un poquitico parecida a la de Luis Fernando. Coincido en eso de que a veces uno va perfilando su carrera en cuanto a qué materias a uno le iba bien en el colegio, y por ahí va lo mío, las matemáticas, la física, me desenvolvía muy bien. Entonces, bueno, yo decía, bueno, ingeniería. Ahora el tema era cuál. Entonces, yo me acuerdo, para eso cuando me gradué del colegio en 2015, estaba como un auge, que igual aún está, de la construcción en Barranquilla. Estaban comenzando a hacer estos edificios altos por el norte de la ciudad, estaban comenzando a canalizar todos los arroyos que habían canalizado. Yo dije, ve, yo quiero seguir por acá, yo quiero hacer parte del crecimiento infraestructural de mi ciudad. Y bueno, fue por eso que estudié ingeniería civil. ¿Y por qué la Universidad del Norte? Pues yo soy barranquillero, eh, hago parte de la región Caribe, y yo digo, ¿qué tengo que ir a buscar a otro lado si aquí en mi región tengo una gran universidad que le compite fácil a cualquiera otras en el país? No es necesariamente la mejor, pero sí es muy competitiva. Eh, yo dije, aquí estoy, que quería estar también de pronto motivado por estar cerca de mi familia.
pero principalmente sabía yo, estaba muy seguro de que estaba escogiendo una muy buena opción que iba a ser muy beneficiosa para mi desarrollo profesional. Muchas gracias, Giancarlo. Y precisamente tú has dicho algo y es que nosotros en la región, pues no hay duda de que somos la número uno en la región Caribe. En el programa somos el número uno, no solamente en la universidad, sino dentro del programa somos el número uno y somos el número cuarto en cuanto a los programas de ingeniería civil a nivel nacional. La mayoría, bueno, están los Andes, está la Nacional y está la Universidad, la Escuela de Ingeniería de Antioquia por encima de nosotros, pero por temas de resultados y demás, pero le competimos, como dice Giancarlo, a igualdad y como lo decía, fuimos los primeros y somos los pioneros en temas de internacionalización en Colombia, en lo que tiene que ver con ingeniería. Y precisamente es la idea del conversatorio y de todas las oportunidades que ofrece. Y Carolina también ha dicho algo muy importante y es que la mayoría de los estudiantes cuando ingresan a Uninorte desde el primer semestre, ya ellos están pensando en qué hacer en cuanto a la parte internacional porque los beneficios que trae una movilidad internacional no solamente es el tema del intercambio cultural y la experiencia en otra universidad, sino afianzar un idioma, si ya no, bueno, si ya yo sé inglés, pero entonces lo afianzo porque estoy constantemente en la vida cotidiana practicando el inglés, en el caso de Luis Fernando italiano también, los que se van a Francia el francés. Entonces también hay como una perspectiva, se amplía un poco más el horizonte y lo que uno no necesariamente piensa que conoce y es mucho mejor. Entonces, ahora ya hay, dándonos como la materia de conocer la experiencia de cada uno en cuanto a la parte internacional, yo les quisiera preguntar, bueno, inicialmente Giancarlo, por ejemplo, Giancarlo no solamente hizo doble titulación, sino que tuvo la oportunidad de irse por 8 semanas como pasantía de investigación a la Universidad de California en Berkeley, que es una de las mejores en Estados Unidos, una de las mejores universidades públicas, ustedes lo pueden buscar, y él tuvo la oportunidad de hacer parte del grupo de investigación en esas 8 semanitas en el Instituto de Estudios del Pacífico de Terremotos. Entonces, quisiera de pronto, Giancarlo, que nos comentaras cómo te fue la experiencia, cómo te sentiste. Aquí hay que decir que esa pasantía, la financiación fue completamente de la universidad también en el extranjero de Berkeley, o sea, Giancarlo no tuvo que pagar nada, tiquetes, manutención, todo lo que tiene que ver con los gastos de visado. Y es una muy excelente oportunidad de investigación para los que quieren dedicarse a la parte de sísmica. Giancarlo, cuéntanos cómo te fue. Sí, eso realmente fue una gran experiencia. Fue durante un verano, en 2018. Yo estaba para entrar a mi 7º semestre. Eh, Prácticamente estuve trabajando en un proyecto de investigación relacionado con el tema de los sismos, que básicamente era enfocado en Colombia, pues era tratar de desarrollar unas leyes de atenuación para calcular las aceleraciones cuando se ocurren ciertos sismos en Colombia. En fin, el punto es que literalmente allá estaba en la meca de los sismos, que era en San Francisco. Eh, entonces tuve la oportunidad de trabajar de ese proyecto de la mano de un profesor de la Universidad del Norte, el profesor Carlos Arteta, y un profesor allá en la Universidad de Berkeley. Y realmente uno aprende bastante porque va cogiendo uno cancha, va cogiendo uno noción de cómo se trabaja en el exterior, de cómo es su forma de trabajar, que de cierta manera difiere a cómo trabajamos nosotros en Colombia. Te abre un poco más la mente, la oportunidad, por otra parte, también es muy enriquecedora porque pues ya uno está viviendo 8 meses por fuera, en otro país. Seguramente ninguno de nosotros ahí habíamos tenido esa oportunidad antes o pocos, yo por mi parte no. Y uno le saca mucho provecho, uno le saca mucho provecho y aprende bastante. Así es. Y bueno, ya entrando a la parte del doble título, me gustaría que de pronto Luis Fernando nos indicara su experiencia. Él no estuvo bueno, él salió de nuestro continente, se fue para Europa, al Politécnico de Milano en Italia, que también es una muy excelente universidad también en Europa en cuestiones de ingenierías. Él estuvo 2 años y medio, más o menos, ¿cierto, Luis? Y obtuvo un título de maestría en ingeniería civil. Entonces quisiera, pues, Luis Fernando, que nos comentara tu experiencia, quizás indicarnos si te sentías preparado, o sea, si con los conocimientos que habías adquirido durante los 4 años que estuviste en Uninorte, te sentías preparado con respecto a tus demás compañeros de otras universidades que estaban en esos momentos en el Politécnico y también cómo, qué estás haciendo ahora, estás trabajando,
¿En qué área te hiciste la maestría? Cuéntanos un poco acerca de toda tu experiencia. Bueno, primero que todo, yo desde que entré a la Universidad del Norte a estudiar ingeniería civil, yo estaba interesado desde el comienzo en las estructuras. O sea, yo pensaba, en realidad yo entré con la idea de que ingeniería civil era cálculo de estructuras, todo lo demás fue apareciendo en el camino. Y mi interés se quedó siempre ahí, en las estructuras, fue lo que siempre quise desde el comienzo. Y cuando conocí el programa de doble titulación con el Politécnico, hice la investigación. Adicionalmente, bueno, hice la investigación acerca de la universidad aquí en Italia, de qué se trataba, vi que es muy, muy bien reputada. La reputación que tiene el Politécnico de Italia en Europa es muy reconocida, es la segunda mejor en estructuras en Europa. Es bastante buena, entonces me llamó mucho la atención. Adicionalmente, que el programa de doble título incluye una beca en el cual uno tiene, no sé, así fue cuando yo estudié, no sé si sigue siendo igual, en el cual prácticamente yo pagaba el 30% de la matrícula de la Universidad del Norte. La matrícula del Politécnico no la tenía que pagar. Y bueno, la manutención sí iba por cuenta propia y yo también participé en una beca, un crédito beca pues con Colfuturo y así fue como, digamos que esa parte de la financiación me llamó la atención. Después yo vine al Politécnico porque sabía que su reputación, no solo en ingeniería civil, sino en estructura, es bastante buena. Entonces, para contestar tu pregunta, María Paola, de mi preparación, de si me sentía preparado con lo que fue mi carrera de pregrado en Uninorte, frente a mis compañeros, digamos, italianos que venían de la misma universidad del Politécnico, e hicieron su maestría aquí, y frente a otros compañeros de otras universidades, yo creo que sería injusto contestarte si sí o si no para todo lo que fue el proceso de adaptación. Cuando ustedes tengan la oportunidad, ojalá cada uno de ustedes tenga la oportunidad algún día de salir y estudiar o trabajar afuera, van a ver que no hay ni mejor ni peor. Lo que pasa es que van a tener un proceso de adaptación porque cada lugar tiene su forma distinta de hacer las cosas. Entonces, el modo en que se estudia aquí en el Politécnico es muy, muy distinto a cómo se estudia en Uninorte. Por fortuna, una parte de mi preparación complementaba lo que le faltaba aquí al Politécnico, que es la parte práctica, la parte de tener muchos proyectos, la parte de haber participado en proyectos en grupo, en proyectos que al final es lo mismo que uno hace en una oficina. Todos los proyectos que uno hace en muchas de las materias es lo mismo que se hace en una oficina, solo que con la facilidad de que aquí te estás jugando una nota, en la oficina te estás jugando mucho más, tienes una responsabilidad mucho más grande. Eso no lo tiene el Politécnico. Por fortuna, digamos, yo tenía esa ventaja frente a mis compañeros. Lógicamente que ellos tienen aquí un estilo mucho más teórico de estudiar, que entonces tenía que coger y adaptarme yo. Por eso digo que es injusto decir sí o no me sentía bien preparado. Obviamente sí me sentía muy bien preparado. Eh, o sea, el proceso de adaptación se facilitó porque la Universidad del Norte te va a entrenar para retos grandes. La Universidad del Norte es una universidad de excelencia, es bastante exigente y te va a quedar bastante bien preparado para medirte en el mercado laboral y afuera también. Y también complementando lo que decía Carolina, la parte de los idiomas que tiene la Universidad del Norte es bastante positiva y les recomiendo, muchachos, que cuando entren busquen de un tercer idioma, que eso es una ventaja que van a tener, una ventaja comparativa que van a tener. No solo lo vean como una ventaja, sino que va a ser una puerta que se les abre para ir particularmente a Europa, porque digamos que el inglés ya debe ser indispensable, es inmancable para su futuro profesional. Entonces, sí, sí me sentía bastante bien preparado desde la Universidad del Norte y como les digo, siempre haber igualmente un proceso de adaptación. Y bueno, la otra pregunta, ahora mismo estoy trabajando en un estudio de ingeniería estructural aquí en Italia, estoy en Bérgamo, que es a 45 minutos de Milán. Em, bueno, acabo de comenzar de hecho esta semana a trabajar. Por temas de la pandemia no fue muy fácil encontrar trabajo al inicio, pero ahora con la reactivación económica uno puede darse cuenta que lo que pesa el diploma y las empresas, ¿cómo te llaman? Sea de Italia, sea de afuera, te llaman y te dan la oportunidad a ti como profesional de elegir la que te guste más.
Muchas gracias, Luis. Sí, precisamente creo yo que esa es una de las grandes preguntas que tendrán muchos estudiantes y es de pronto la facilidad de conseguir empleo una vez yo termine la carrera. Y precisamente, bueno, Luis Fernando, Giancarlo, Carolina, que hicieron el doble título, bueno, ellos son como una muestra de que siendo estudiantes muy jóvenes, tienen toda la capacidad y tienen todo el empeño para poder trabajar en cualquier parte del mundo, al nivel de todas las empresas, muchos, y siempre van a dar la talla, como dice, porque se preparan muy bien en la universidad, como lo decía Luis Fernando, es de excelencia. Carolina, por el otro lado, pues ella, de cierta forma, bueno, no está trabajando en estos momentos como tal en una empresa, pero se fue por el otro lado que tienen también las personas que egresan una carrera y es continuar con los estudios de posgrado. Carolina, bueno, ella hizo doble título en la Universidad del Sur de la Florida en Tampa, al igual que Giancarlo, y por su buen desempeño y por su interés en la investigación, pues obtuvo una beca para continuar los estudios de maestría y doctorado en esa misma universidad. Cuéntanos, Carolina, cómo te fue, cómo tuviste la beca, qué estás haciendo en estos momentos. Listo. Creo que también una de las preguntas era si yo me sentía preparada, como ya parte en la parte del pregrado, y es que me gustó mucho la parte de Luis, lo que dijo Luis, que es como, es difícil comparar manzanas como poner manzanas con peras, es difícil. Pero una de las cosas que yo quería ahí también decir, porque estoy súper de acuerdo con lo que Luis dijo, es que ciertamente siempre o sea, la Universidad del Norte te prepara de tal forma que tú, aunque el modelo educativo y las cosas sean distintas, tú tienes como las herramientas, tienes como esa cajita de herramientas a la cual te puedes apegar y puedes sacar adelante las cosas. Como a pesar de que estudien distinto, las sacas adelante. Esa fue como mi experiencia en particular. Y una experiencia con una clase que fue la clase de concreto, así la llaman en Estados Unidos, le llaman diseño de concreto. Entonces, justamente esa clase específica, yo sentí que absolutamente todo ya lo había dado en Colombia. Y entonces fue chistoso porque nosotros éramos un grupo de, creo que 8 o 9 colombianos, y todas las personas de ese grupo nos poníamos enfrente. Todo el mundo siempre enfrente de la clase, y el profesor preguntaba cosas y nosotros éramos como nosotros. Y entonces todo el mundo era como esta gente que... Esa fue una experiencia particular que me parecía súper chévere de comentar, porque como que demostró que hay muchísimas cosas, muchísimas herramientas que te da la Universidad del Norte, que cuando tú llegas te ponen en una posición de aprendizaje muchísimo más fácil. Entonces, bueno, y a eso hay que incluirte que de pronto yo particularmente me sentía con una barrera, que es la barrera del idioma. Cuando yo entré a estudiar, yo no entendía mucho de lo que me estaban diciendo, precisamente por el idioma, y entonces esa preparación que me dio Uninorte me sirvió para poder entender más el contexto y así desenvolverme muchísimo mejor en el idioma. Entonces, bueno, esa particularmente como de mi experiencia, como en el doble título, y ahora en la experiencia de la maestría. Esta maestría es una modalidad que muy poquito se nos habla, pero la modalidad se llama Research Assistant. Entonces la pueden encontrar en internet como RA, y también hay otra modalidad que se llama Teaching Assistant. Esas modalidades de beca son unas modalidades en las cuales a ti te pagan absolutamente todo de la carrera, y tú a cambio, digamos que tienes que prestar tu trabajo de investigación o de asistente de los profesores, como por ejemplo de ser tutor o tutora. Entonces, en mi caso es de investigación. Entonces, en este momento yo estoy haciendo investigación en un laboratorio que se llama Laboratorio de Corrosión de Infraestructuras en la Universidad del Sur de la Florida, y estoy haciendo mi maestría. Voy a sacar mi maestría en Ingeniería Civil, en énfasis en Ciencia de los Materiales y en Sostenibilidad. Y entonces esta oportunidad de hacer doble título, y que aparte, como yo durante mi pregrado, o sea, durante el doble título, yo dije, me tengo que conseguir un trabajo para yo poder mantenerme aquí sin necesidad de que mis papás me manden plata. Entonces, yo hice mis clases en el doble título y aparte me metí a trabajar. Y justamente ese trabajo fue en este laboratorio en el que estoy ahorita, y por mi trabajo me dijeron, bueno,
te ofrecemos esta beca. Entonces, digamos que ese fue como mi proceso. Ese fue mi proceso y mis perspectivas sobre lo que es estudiar en el exterior. También, como decía Luis, es una experiencia completamente distinta que te abre la mente a distintas posibilidades, sin decir que unas son mejores que otras y así. Pero entonces, yo sí diría que son distintas posibilidades como que te ofrece, y esa sería como mi experiencia de maestría y doble título. Creo que estás muteada. No me había dado cuenta, normalmente pasa. Bueno, nos quedan ya 5 minutos, entonces antes de pasar a las preguntas, pues yo quisiera que rápidamente Giancarlo nos comentara también tu experiencia, que estás trabajando desde el año pasado. Bueno, también egresaste de la Universidad del Norte el año pasado y de la Universidad de USF en mayo también del 2020, y quisiera saber que nos comentara dónde estás trabajando, cómo te ha ido, te fue fácil conseguir trabajo o de pronto por la pandemia también, al igual que Luis Fernando, un poco fue más complicado debido a la coyuntura. Bueno, sí, yo me gradué en mayo y empecé a trabajar en junio. O sea, yo duré un mes ya yo había conseguido el trabajo antes de graduarme, y así fue con muchos de los compañeros. Pues fuimos varios que nos vinimos de la Universidad del Norte aquí a este programa, y todos conseguimos trabajo. Los que no fue porque se quisieron devolver a Colombia por decisión personal. Y trato de decir con esto, por lo menos aquí en la Universidad del Sur de la Florida, en Tampa, cuando uno se gradúa, la facilidad de encontrar trabajo es decir, es asequible encontrarlo. No es, he visto compañeros míos en Colombia, por ejemplo, que les está costando más de lo que nosotros nos costó acá, y eso con una pandemia de por medio. Claro, por supuesto, en Estados Unidos no hubo tanto, no se cerró el comercio tanto y la economía como en Colombia, pero realmente no fue algo tan difícil para todos nosotros. Y todos nos encontramos bien felices aquí. Yo, por mi parte, estoy trabajando en una empresa que se llama Langan. Es una empresa que presta varios servicios de consultoría, de ingeniería. Yo estoy en el área de la geotecnia, que es toda esta área que se encarga del estudio de la resistencia a los suelos y demás. Y sí, la verdad, muy contento, aprendiendo bastante. Realmente el tener una experiencia profesional fuera de tu país, uno realmente aprende mucho, y sobre todo valoro es por la forma de trabajar, digamos, en este caso del americano. Noto a una que es una persona muy seria, que cumple bien con los protocolos, que no pasa por alto detalles, y eso la verdad es algo que pienso yo que le aporta mucho al crecimiento profesional de uno. Y si en algún momento uno decide volver al país de uno a trabajar allá, pues es algo que uno va a venir con esa ideología y le puede aportar uno mucho al país, a la ciudad de uno. Muchas gracias, Giancarlo. Entonces, bueno, tenemos 2 minuticos para preguntas que tengan con respecto a lo que hemos conversado en estos momentos. Pronto doble título, preguntas que le quieran hacer directamente a nuestros 3 invitados. Bueno, María Paula, mientras se animan a escribir, yo quisiera hacerles una pregunta rápida a nuestros amigos aquí presentes. Quisiera que en 2 o 3 palabras me dijeran cada uno qué es lo que más extrañaron del campus, qué es lo que más extrañaron de la Universidad del Norte físicamente mientras estaban o mientras siguen allá. Pues del campus como tal, obviamente mucho el campus fue un lugar donde uno se formó por muchos años, pero lo que yo más extrañaba era mis colegas, mis amigos con los que estudiaba, totalmente. Y la biblioteca para estudiar, siempre se encontraba espacio. ¿Y tú, Yo Carolina, un qué era lo que poquito dejando más al lado extrañabas? No, adelante, Bueno, yo creo Giancarlos, el que se anime. bueno, sí, cualquiera, dale. dale, Caro, dale. Yo digo que si me lo pones a decir en 3 palabras, yo diría que es el calor humano. Esas serían las 3 palabras que yo extraño de Uninorte. El calor humano, o sea, las personas, la gente que tú dices que
O sea, que tú llegas a la universidad y dices buenos días. Eso es lo que yo más extraño del campus. Giancarlos. Bueno, yo saliendo un poquito pues, de lo académico y eso, yo extrañaba mucho, a mí me gustaba mucho jugar fútbol y yo esa cancha allá de la universidad sí la disfruté. Entonces eso, la canchita, jugar por allá. Bueno, me encantó oír eso, la verdad, me identifico con eso, también disfruto mucho los espacios que brinda la universidad. Y una preguntita rápidamente, aquí pregunta en el chat Juan Martínez, ¿qué tanto ayuda a la universidad financieramente en el proceso de doble título? Bueno, entonces la universidad, bueno, inicialmente tiene una disposición financiera, es que los estudiantes que apliquen a cualquier tipo de movilidad durante el semestre o el año, para el caso del doble título, solamente van a pagar el 30% del valor de la matrícula en Uninorte, es decir, que el 70% de los objetivos que lo utilicen para los gastos que tengan que hacer para el tiquete, la manutención. Asimismo, como lo decía Luis Fernando, el convenio indica con Polim y con NANS que no tienen que pagar ningún tipo de matrícula en esa universidad en el extranjero. Y además, bueno, ahora normalmente nosotros no tenemos una beca para los estudiantes, sino que ellos obtienen esa financiación a través de la beca por el futuro como Luis Fernando, o cada uno con recursos propios o con préstamos. Pero desde este año la Oficina de Financiamiento Estudiantil va a ofrecer una beca, hay una beca Explore y va a ofrecer otras becas más y otros diferentes tipos de financiación a muy bajas tasas de interés que no las hay en ninguna otra parte para los estudiantes que apliquen a este tipo de boletín. Bueno, la verdad es que acabamos de llegar al final de esta charla. Muchas gracias a todos, muchas gracias Giancarlo, muchas gracias Luis Fernando, muchas gracias Carolina y a ti también María Paola por acompañarnos en esta jornada y a todos ustedes por conectarse a esta actividad. Sigan recorriendo y disfrutando el contenido que la feria, que la universidad ha diseñado especialmente para ustedes. Los invito a pasarse por el stand, ahí podrán contestar las preguntas que tengan. Y adelante, sigan recorriendo y visitando las charlas. Luis, Gracias, antes de Luis. finalizar, yo acá acabo de poner que si tienen más inquietudes podemos seguir conversando, bueno, conmigo, de pronto, bueno, Luis Fernando ya es muy tarde allá en Italia, así que se tiene que ir también. Los que puedan entonces conectarse, yo tengo un Meet, que es el enlace donde estamos en el stand de Ingeniería Civil. Allá podemos ver todas las inquietudes que ustedes tengan. Dale, está bien. Bueno, ya oyeron todos, están Bueno, invitados a pasarse al stand. muchas Espero que hayan gracias. disfrutado la charla. Listo, Muchas Muchas gracias, gracias a todos. Luis. Muchas gracias por la invitación, María Paola. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Luego.